Vamos a ver el caso también de partícula libre del movimiento de proyectiles en medios resistentes. Si partimos de un punto O con una velocidad inicial v sub 0 que forma un ángulo alfa sub 0 con la horizontal, estamos sobre la superficie terrestre, el movimiento de la partícula, en este caso, se va a ver afectado por una resistencia del medio que se opone a dicho movimiento. Esa resistencia del medio tiene la misma dirección que la velocidad, pero de sentido contrario, y va a ser función de dicha velocidad. Luego vamos a poner que la resistencia del medio es igual a menos R módulo de la resistencia, módulo de la resistencia, función de la velocidad por el versor tangente, puesto que tiene la dirección de v, pero sentido contrario. Luego vamos a poner el versor tangente como el cociente del vector v partido por el módulo de v, menos por tener sentido contrario. El movimiento se dará en un plano vertical, puesto que las fuerzas que intervienen son el peso P, que es vertical, y la reacción R del medio, o la resistencia, que tiene la misma dirección que la velocidad. Luego, entonces, partiendo de una velocidad v sub 0, el movimiento se dará en el plano vertical que contiene a esa v sub 0. Vamos a trabajar en componentes intrínsecas. En la dirección tangencial, en la dirección del versor tangente, tenemos la fuerza tangencial, que está compuesta de una menos R de V, componente de la resistencia que tiene el sentido contrario del versor tangente, naturalmente, que hemos definido aquí, y menos también, porque tiene ese mismo sentido negativo, del peso m por g por el seno de alfa. Esta componente tangencial será igual a la masa por la aceleración tangencial, que como ya sabemos es la derivada, aceleración tangencial, la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Estas son las componentes de la fuerza, masa y aceleración según la tangente a la trayectoria. Según la normal, el versor normal, ¿qué componentes tenemos? Pues únicamente la componente del peso, que será m por g por el coseno de alfa. Alfa es el ángulo que forma la tangente con la horizontal y también es el ángulo que forma la normal a la trayectoria con la vertical. Y lo escribimos con signo positivo porque esta fuerza, esta componente, tiene el mismo sentido que el centro de curvatura, o sea que va dirigido hacia el centro de curvatura. Pues entonces tendrá signo más, aunque aquí tiene signo menos, porque está en sentido contrario al versor J, pero en intrínsecas, como estamos viendo, tendría que tener el signo positivo hacia el versor N, que va dirigido hacia el centro de curvatura. Y esto es igual a la masa por la aceleración normal, que es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Vamos a modificar ligeramente estas dos ecuaciones. Primero, aquí vamos a considerar que la derivada de v respecto del tiempo, multiplicando y dividiendo por la diferencial de s, siendo s la longitud del camino recorrido, será igual
a la diferencial de v partido por la diferencial de s, por la diferencial de s partido por la diferencial de t. Y esto es v. Luego esto es v por la derivada de v respecto del s, respecto de la longitud del camino recorrido. Aquí vamos a ver la expresión del radio de curvatura, que como ya sabemos es la diferencial de arco partido por la diferencial de alfa. Pero en este caso, como el radio de curvatura es un módulo, una cantidad modular, como resulta que para diferenciales de s positivas o crecientes, la diferencial de alfa es negativa, como se ve aquí. La diferencial de alfa va disminuyendo, o sea, el alfa va disminuyendo, la diferencial de alfa es negativa. Al ser negativa tendremos que afectar este cociente de un signo menos para que esto, en definitiva, sea positivo, para que el radio de curvatura sea positivo. Bueno, pues si aplicamos estas condiciones aquí, me va a quedar que menos r de v voy a dividir por m, ya aquí, menos g por seno de alfa es igual a la derivada de v respecto de t, que voy a poner ya derivada de v respecto de s por v. Y esta segunda, si aplico lo que vale el radio de curvatura, me va a quedar, dividiendo ya por m, me va a quedar g por coseno de alfa igual a v2 partido por el radio de curvatura, voy a ponerlo aquí, que es menos la diferencial de s partido por la diferencial de alfa. Voy a pasar el menos aquí, por lo que ahora veremos, y voy a poner aquí diferencial de alfa partido por la diferencial de s. Bueno, pues estas dos expresiones, estas dos ecuaciones modificadas de las anteriores, las vamos a dividir miembro a miembro para hacer desaparecer la variable s, que me aparece aquí en las dos ecuaciones. Entonces, si divido miembro a miembro, este miembro partido por este y este partido por este. Entonces, me va a quedar, como tiene el signo menos y aquí hay dos signos menos, me va a quedar esto con signo positivo al dividir. Luego me va a quedar r de v, r de la velocidad, partido por m, por g, por coseno de alfa, más g seno de alfa partido por g coseno de alfa, con signo menos los dos. Luego va a quedar únicamente la tangente de alfa. El g y el g se van a ir, y esto va a ser igual, dividiendo esto por esto, los diferenciales de s, las diferenciales de s se van a ir, van a desaparecer, porque están dividiendo en los dos miembros. V partido por v cuadrado me va a quedar 1 partido por v, y esto va a ser la diferencial de v partido por la diferencial de alfa. Ese cociente. Esto es una ecuación diferencial en v y alfa, que no se puede integrar directamente porque no se pueden separar las variables, pero se puede hacer una integración aproximada por desarrollos en serie. Esa integración aproximada me daría una función v que va a ser una función de v alfa sub 0, v sub 0 y alfa. Alfa sub 0 y v sub 0 son las constantes iniciales de la trayectoria. Luego esta función, que es una función que es una odógrafa, porque relaciona v con alfa, es la odógrafa en polares. Eso ya lo estudiamos en cinemática.
y vimos que la odógrafa era la curva que describían los vectores velocidad colocados todos en un origen común. Pues aquí lo que tenemos es la velocidad función de alfa. Esto me va a describir la curva odógrafa en polares. Bueno, pues utilizando esta expresión, la función v en función de alfa, y vamos a utilizar también esta ecuación, vamos a tratar de obtener las coordenadas cartesianas de la trayectoria en función de un parámetro, del parámetro alfa. Esta expresión la vamos a poner aquí arriba. Esto también me sobra. Esta ecuación, bueno, ya ve cuál es la ecuación que tiene que cumplir esta función. Voy a utilizar esta función que suponemos ya conocida. Me voy a quedar pues con menos g por coseno de alfa igual a v2 por la derivada de alfa respecto de eso. Y la función v, que es f de alfa sub 0, v sub 0 y alfa. Ahora vamos a partir de las expresiones de la velocidad, de las componentes de la velocidad en cartesianas, que son v sub x igual a v por coseno de alfa, alfa es el ángulo que va variando en cada punto de la trayectoria, y v sub i igual a v por seno de alfa. ¿Esto qué es? Esto es la derivada de x respecto al tiempo, y esto es la derivada de y, derivada de x de la trayectoria, y la derivada de y de la trayectoria, que vamos a modificar ligeramente multiplicando y dividiendo por diferencial de alfa. Entonces esto va a ser con lo cual no cambia nada, y aquí tampoco, hacemos lo mismo. De esta expresión vamos a obtener una forma de la derivada de alfa respecto del tiempo para sustituir aquí. Menos g por coseno de alfa igual a v2, y voy a poner para que se vea que esta expresión es precisamente la velocidad. v2 partido por la velocidad me va a quedar una v, luego esto lo voy a poder quitar y aquí me va a quedar la v, de donde me queda que la derivada de alfa respecto del tiempo, o cociente de diferenciales, es igual a menos g por coseno de alfa partido por v. Bueno, pues ya puedo sustituir en estas expresiones el valor de la derivada de alfa respecto de t, con lo que me va a quedar, esto lo voy a quitar ya, que de esta primera tengo por la derivada de alfa respecto de t, que es menos g por coseno de alfa partido por v. Esto es igual a v por coseno de alfa. Con lo que me queda que la diferencial de x es igual, el v pasa aquí con v cuadrado, el coseno y el coseno se van, me queda diferencial de x igual a menos 1 partido por g por v cuadrado
por la diferencial de alfa. Paso la diferencial de alfa. Con lo que tengo, integrando entre 0 y x y aquí entre 0 y alfa, de la diferencial de x, esto es x, y aquí integrando entre alfa sub 0 y alfa, que son los valores inicial y el alfa que corresponde al x, por v2, que es una f, una función de alfa sub 0, v sub 0 y alfa al cuadrado por diferencial de alfa. Luego ya tenemos aquí la x con esta expresión integral. Esto se integra y me da la x en función de alfa. O sea, tengo x igual a x de alfa. Con la y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que la diferencial de y partido por la diferencial de alfa por menos g coseno de alfa partido por v es igual a v seno de alfa. Si pasamos esto al segundo miembro, la v queda multiplicada por v va a quedar v2, y aquí en el denominador menos g coseno de alfa. Entonces ahora despejo la y de aquí, la diferencial de y, y esto me queda aquí la diferencial de alfa. Esto va a quedar, si ahora integro entre 0 e y, aquí tengo que integrar entre alfa sub 0 y alfa, que esa es la variable que tengo yo aquí interna. Y esto va a ser igual, ya voy a poner directamente la y, va a ser el menos 1 partido por g, lo saco fuera de la integral, seno partido por coseno es la tangente de alfa, y v2, que es la misma función al cuadrado que tengo aquí. Seno partido por coseno es la tangente. v2 y diferencial de alfa y menos 1 partido por g lo saco fuera de la expresión integral, que es una constante. Pues estas dos son las ecuaciones paramétricas en cartesianas, utilizando como parámetro el alfa, que me definen la trayectoria del proyectil.